Saludos compañeros de tercer año de Derecho y profesor abogado Eduardo Moreno, encargado de su proyecto Práctica 1 de la estructura organizacional del Poder Judicial, quienes vamos a dar inicio del tema Estructura Organizacional del Poder Judicial. Mi grupo está conformado por Mariela Rivas, Diógenes Quintero, Eva Bustamante y quienes habla Raquel Ruiz. Comenzando con mi exponencia. ¿Cómo está ejercido el Poder Judicial? El Poder Judicial de Venezuela es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales, que se subdividen en tribunales de jurisdicción ordinaria, las Cortes de Apelación, tribunales superiores, tribunales de primera instancia y tribunales de municipio, y especial como la Corte Marcial. Esto se fundamenta en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La estructura del Poder Judicial y la estructura administrativa está articulado en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El sistema de justicia está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinan la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, las auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y los abogados autorizados para el ejercicio. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de Venezuela. Está formado por 32 magistrados. El magistrado presidente de la Sala Constitucional también preside el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Justicia está conformado por 6 salas. Cada una de ellas conforma por 5 magistrados, con la excepción de la Sala Constitucional, que se encuentra conformada por 7 magistrados. Las salas son la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Social, la Sala Política Administrativa, la Sala Electoral y existe también la Sala Plena, la cual está conformada por 32 magistrados. La Corte de Apelación y Tribunales Superiores son los tribunales de máxima jerarquía en el Poder Judicial venezolano, solo con excepción del Tribunal Supremo de Justicia. Las Cortes de Apelaciones se encuentran únicamente en materia penal, mientras que los tribunales superiores se encuentran en el resto de las ramas de derecho, aunque estos esencialmente cumplen con la misma función. Estos tribunales están distribuidos en todo el país y asignados en ciertas zonas geográficas, denominadas circunscripciones judiciales. En la actualidad existen 24 circunscripciones judiciales que abarcan el territorio de un estado. Las Cortes de Apelaciones y los tribunales superiores se encargan de conocer todos aquellos recursos establecidos en diferentes leyes venezolanas, en la sola excepción del recurso de casación, el cual es competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Justicia. Estos tribunales corrigen a los tribunales en primera instancia y su inmediación inferior ratifica sus decisiones o las anula, los insta a las órdenes de cumplir o hacer cumplir ciertas reglas, al igual que conoce y decide acerca de las inhibiciones, las recusaciones, revisiones, amparos constitucionales presentadas por las partes por el proceso como tal. Tribunales de primera instancia se dividen en lo civil, mercantil y de trabajo penal. Se pueden acumular varias de estas jurisdicciones, exclusive las especiales, como ocurre en algunos estados por la escasa densidad de la población o otras circunstancias. Tenemos también los juzgados de municipio, que son los primeros que funcionan en la cabecera de cada municipio y tienen una competencia determinada en la ley. Los departamentos funcionan en la cabecera de departamentos que deben observarse que la nueva ley orgánica de régimen municipal establece la casi total desaparición de los distritos, los cuales son sustituidos por los municipios.
También está la Corte Marcial, que funciona en la capital de la República, que tiene jurisdicción sobre todo en el territorio nacional y deberá estar compuesta de 5 miembros principales y 10 suplentes, los que durarán en sus funciones por todo el tiempo del periodo constitucional. La jurisdicción ordinaria está establecida en el artículo 61 de la Ley del Poder Judicial, que define que corresponde a la Corte de Apelaciones y a los tribunales superiores, juzgado en la primera instancia y de municipio. Tenemos también la jurisdicción penal, es también de carácter ordinario, ejercida por los tribunales de control, unipersonales y mixtos de juicio, los tribunales de ejecución, así como las cortes de apelaciones, y se encuentra organizado en circunscripciones judiciales y en 2 instancias. En el nuevo proceso penal se encuentran 4 fases. Está la preparación de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Muchas gracias. Bien, saludos. Quienes habla para ustedes la estudiante Mariela Rivas. Bueno, dando continuidad a la actividad de la defensa del tema de organización judicial venezolana, en la cual pues tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en su sala plena, así como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 262, en la cual pues en ella se encuentra lo que es la sala constitucional, que es la más alta instancia judicial en materia constitucional y es el máximo intérprete de la Constitución, siendo sus decisiones sobre la materia vinculante incluso para las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. En ello también tenemos lo que es la sala política administrativa, que es competencia para resolver en primera, segunda o última instancia, según el caso, los reclamos del ciudadano contra el Estado, cuando éste afecte sus derechos subjetivos y patrimoniales, y en tal sentido es competente para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derechos, incluso por desviación de poder, condenar el pago de sumas de dinero y en la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, conocer los reclamos por prestaciones de servicios públicos y disponer las necesidades para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por las actividades administrativas. También se encuentra lo que es la sala electoral. En esta pues la sala, conjuntamente con otros tribunales, es la encargada del control de la constitucionalidad o legalidad de los actos dictados por las autoridades electorales en los términos que están previstos en la ley. También se encuentra lo que es la sala de casación civil, que esta es la última instancia judicial en materia mercantil y civil. La sala de casación social comprende la casación agraria, laboral y de menores, siendo la última instancia judicial en esta materia. También tenemos lo que es la sala de casación penal, que es la última instancia judicial en materia penal. Luego tenemos lo que son los tribunales. Los tribunales tienen las atribuciones de dirimir las controversias que surgen entre los ciudadanos o entre estos y el Estado, según los procedimientos establecidos en la ley. La organización de los tribunales en Venezuela pues no es uniforme. Esta depende de la materia en la cual se ocupe. Para explicar las organizaciones y funcionamiento, dividiremos los tribunales en penales, civiles, mercantiles, laborales y de familia. Bien, los tribunales penales, estos tribunales penales presentan una relación propia y una organización específica. Esto pues se encuentra establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Estos tribunales están organizados en circuitos judiciales. Los circuitos judiciales corresponden a la circunscripción judicial, que a su vez pues es la forma en que se divide el territorio para asignar las competencias de los tribunales en territorio determinado. Generalmente cada circunscripción judicial coincide con el territorio de los estados venezolanos, que son 23 y un distrito federal. Por ello hay 24 circunscripciones judiciales y en concurrencia 24 circuitos penales. El circuito penal está a cargo de un presidente y un vicepresidente, ambos designados por la dirección ejecutiva de la magistratura, quienes son jueces titulares de la Corte de Apelación.
El juez presidente del circuito tiene la función de supervisar la administración del circuito y proponer el nombramiento del personal auxiliar, los jueces, presidentes de todos los circuitos judiciales penales que están integrados en el Consejo Judicial Penal, que tiene atribuciones reglamentarias para regular el funcionamiento de los circuitos y para la formulación de su presupuesto anual. Bien, el circuito judicial penal también tiene 2 sesiones adultas. ¿Sí? Conoce en asuntos penales de personas que tienen 18 o más, y de adolescentes que conoce el asunto penal de personas que tienen de 12 a 17 años. Cada sesión está conformada por lo menos por un tribunal de primera instancia y por una corte de apelación o superior. El tribunal de primera instancia está compuesta por un juez que según sus funciones son jueces de control, juicios o ejecución, y se rotan para ejercer unas funciones de la otra. Los primeros tienen la atribución de determinar si un asunto debe ir o no a juicio. Bien, también tenemos lo que son los tribunales civiles y mercantiles. En estos tribunales civiles y mercantiles son tribunales multicompetencias porque conocen de varias materias de derecho. Esta organización en circunscripciones judiciales representadas por un juez rector civil con funciones similares al presidente del circuito judicial penal, y está designado de la misma forma de que cada tribunal civil y mercantil está compuesto por un solo juez, el cual se apoya por un secretario y un alguacil. Sus competencias están relacionadas con el Código de Procedimientos Civiles. Luego también tenemos lo que son los tribunales laborales. En materia laboral, pues se tiene hacia las especializaciones y a una organización distinta a los tribunales multicompetentes, más parecido a los tribunales penales. En efecto, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que entró en vigencia a partir de agosto del 2003, esto separa la jurisdicción laboral del resto y divide 2 tribunales laborales en 2 tipos, los de primera instancia y de la Corte Superior. Según esta ley, pues el tribunal de primera instancia está compuesta por jueces que ejercen funciones de sustanciaciones, conciliaciones y ejecución o juicio, y se rotan para ejercer una función y la otra. La primera tiene las atribuciones de tramitar el caso, lograr un acuerdo entre las partes con el fin de que no vayan a juicio, y velar por el cumplimiento del acuerdo. Bien, también tenemos lo que son los tributos de familia, los tribunales de familia, que los tribunales de familia son llamados tribunales de protección del niño y del adolescente, y están constituidos por una sala de juicio y una corte superior. La sala de juicio cuenta con un presidente, un secretario y un juez profesional que conoce directamente y unifamiliarmente de los asuntos que son asignados para el presidente en asuntos relacionados con niños y adolescentes en índoles familiares, laborales, patrimoniales y civiles. La Corte Superior está integrada por una o más salas de apelación, cada una de forma colegiada y tienen competencias para realizar las decisiones de las salas de juicio. Los procesos son parcialmente orales, ya que las pruebas y conclusiones del caso se presentan en las audiencias de juicio, pero el resto del proceso es descrito. La ley que los regula es la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. Tenemos los tribunales especiales. Existen otros tribunales que se ocupan en una materia específica y tienen una organización particular, generalmente distinta a los civiles y por lo menos con características específicas. Entre los tribunales destacados tenemos que son los tribunales superiores contenciosos tributarios, que tienen competencia en materia fiscal en primera instancia en todo el territorio, pero funciona como solo en Caracas. Sus decisiones son revisadas por la Sala Especial Tributaria, adscrita a la Sala Política Administrativa de Tribunales Supremos de Justicia. Su organización es igual a la del Tribunal Civil y el proceso es escrito. Los tribunales superiores de contencioso administrativo se encargan de dirimir las controversias entre el Estado y los ciudadanos. Las competencias
Fuera de Caracas se asigna a tribunales superiores civiles por regiones que conocen en primera instancia de juicios contenciosos administrativos, y en Caracas, en cambio, se asigna a tribunales que se ocupan solo a la materia administrativa. Su organización es igual a la de los tribunales civiles y el proceso es escrito. La Corte Primera de la Contenciosos Administrativos actúan como segunda instancia de los asuntos que conocen en primera instancia. Los tribunales superiores y los otros asuntos actúan como primera instancia. A su vez, la Sala Política Administrativa es la segunda instancia en los asuntos de la Corte Primera de la Contenciosos Administrativos. Es toda mi intervención. Muchas gracias. Dando continuidad con el tema de la estructura organizacional del Poder Judicial, encontramos la Dirección Administrativa del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia tiene la facultad constitucional de dirigir, gobernar, administrar el Poder Judicial. El ejercicio de esta función está atribuida a su Sala Plena, conformada por 32 magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia. Como apoyo a esta importante labor existe también una Junta Directiva. La Junta Directiva, en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia tendrá una Junta Directiva que estará integrada por un presidente o presidenta, un primer y segundo vicepresidente o vicepresidenta y 3 directores o directoras, quienes presidirán respectivamente la sala que conforma. La Comisión Judicial está integrada por 6 magistrados en representación de cada una de las salas del tribunal. Estos magistrados no pueden ser los presidentes de la sala, salvo en el caso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien es el miembro obligatorio de la Comisión Judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial y como tal actúa como presidente de la sala a la que pertenece, de la Junta Directiva y de la Comisión Judicial. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un organismo auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, creado para elaborar y ejecutar los planes estratégicos, operativos y presupuestarios del Poder Judicial y administrar el presupuesto asignado a los órganos administrativos y judiciales del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 75, nos dice que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano que dependerá de la jerárquica y funcionalmente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Plena regulará la organización y funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de sus oficinas regionales. Designación del director o directora ejecutivo. 36 nos dice que el director o director ejecutivo de la magistratura será la máxima autoridad gerencial y directa del órgano y lo presentará. La estructura, funciones y dirección ejecutiva de la magistratura. La Ley del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 78, nos dice que la dirección ejecutiva de la magistratura tendrá una coordinación general, será regulado por la Sala Plena. En esta se encuentra la Inspectoría General del Tribunal. En el artículo 81 nos dice que la Inspectoría General del Tribunal tendrá como función esencial la inspección y vigilancia por los órganos de la Sala Plena, que los tribunales de la República de conformidad con la ley. La Inspectoría General de la Defensa Pública. En el artículo 82 nos dice que la Inspectoría General de la Defensa Pública tendrá como función esencial la inspección y vigilancia. En la Escuela Nacional de la Magistratura nos dice, en el artículo 83, que el centro de la formación de los jueces y juezas y de las demás servidores del Poder Judicial conforme a las políticas que sean dictadas por la Sala Plena. En la organización de la Escuela Nacional de la Magistratura, el artículo 84 nos dice que las políticas, organización y funcionamiento de la Escuela Nacional de la Magistratura, así como sus orientaciones académicas, corresponderán a la Sala Plena. Mi nombre es Eva Bustamante. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las atribuciones del director o directora ejecutivo de la magistratura. En el artículo 77 está establecido que el director o directora ejecutivo de la magistratura tendrá las siguientes atribuciones. 1. Ejecutar y velar por el cumplimiento
con los alineamientos sobre la política, planes, programas y proyectos que sean dictados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que deben seguir la dirección de la magistratura y sus oficinas regionales. 2. Decidir, dirigir y evaluar los planes de acción y proyectos institucionales. 3. Presentar a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia los planes, estrategias institucionales, ejecutivas de la magistratura y sus oficinas regionales. Dictar la normativa interna de la dirección ejecutiva de la magistratura. 5. Informar a la Sala Plena sobre las actuaciones de la dirección ejecutiva de la magistratura y sus oficinas regionales. 6. Evaluar la coordinación general de la dirección ejecutiva de la magistratura. 7. Tenemos que debe proponer a la Sala Plena la normativa sobre la organización y el funcionamiento de los órganos que integra la dirección ejecutiva de la magistratura. 8. Velar por la correcta aplicación de la política y normas internas de la dirección ejecutiva de la magistratura. 9. Debe decidir sobre el manejo administrativo y operativo de la dirección ejecutiva de la magistratura y sus oficinas regionales. 10. Tiene el deber de nombrar y remover. 11. Promueve. 12. Decide sobre el ingreso y remoción del personal directivo del ejecutivo de la magistratura. 13. Debe presentar. 14. Promover el desarrollo técnico. Por último, tenemos las direcciones ejecutivas de la magistratura, que está integrada por las siguientes oficinas y direcciones. 1. La Dirección General de los Recursos Humanos. 2. La Dirección General de la Administración y Finanzas. 3. La Oficina de la Planificación y Desarrollo. 4. La Oficina de Asesoría Jurídica. Y por último, la Oficina de Desarrollo Informativo. Esto es todo. Muchas gracias.